programa es presentado por Otaola Ingeniería. Una historia sobre rieles. José es un hombre trabajador. Vive en Cuba con su esposa y sus 2 hijos en una casa nueva que acaba de adquirir gracias a sus ahorros. Por un momento pensó que tendría que dejar su empleo, pues el trayecto entre Caracas y Cuba le tomaba más de 2 horas y media. Pero hoy, gracias al tren, diariamente puede salvar el mismo recorrido en tan solo media hora. Trece trenes compuestos de 8 coches, con capacidad para 200 personas, transportan desde octubre del 2006 a más de 65.000 usuarios diariamente a una velocidad promedio de 92 kilómetros por hora por estos rieles. La vía Caracas-Cuba implicó un gran reto, pues exigió la construcción de 20 kilómetros de túneles y más de 28 viaductos debido a las interminables irregularidades del terreno. Y es que la topografía siempre ha sido una de las principales barreras en la historia de la industria ferroviaria en Venezuela. Es lógico pensar que el día que habría de iniciarse el recorrido de los trenes por territorio venezolano, su punto de partida sería la capital, y así fue. La historia del ferrocarril en Venezuela no es reciente, pues tiene sus inicios hace más de 150 años. La historia de los ferrocarriles comienza mucho antes. Sobre todo la planificación de los ferrocarriles comienza en fecha tan temprana como 1824, cuando de hecho se hizo el primer proyecto de construcción de ferrocarril Caracas-La Guaira. Ya en 1830, un inglés llamado Robert Stephenson, hijo del inventor de la locomotora inglesa Rocket, realizó el primer proyecto para la construcción de un ferrocarril que uniría la capital con el puerto de La Guaira. Pero la inmensa barrera topográfica que representa el Ávila hacía que la inversión fuese de tal magnitud que la rentabilidad del proyecto era nula, razón más que suficiente para que empacara sus maletas y se marchara. El segundo proyecto ferroviario del país estuvo marcado por una necesidad más industrial que demográfica, ya que la General Bolívar Mining Association, compañía administradora y propietaria de las minas de cobre de Aroa, requería una forma expedita de transportar su carga desde las minas de Aroa hasta Tucacas. Aquí la topografía no fue una limitación, ya que el terreno era plano en su mayoría. El proyecto liderado por John Hawkshaw se inició en 1835. Sin embargo, 5 años más tarde, la mina es cerrada y las líneas en construcción son abandonadas. Una serie de proyectos llenos de buenas intenciones, pero de escasos recursos, marcarán los años subsiguientes en los que José Gregorio Monagas y Juan Crisóstomo Falcón intentan con numerosos decretos hacer realidad la entrada del ferrocarril en Venezuela. Es obvio que la economía del país era de unas características tales, la economía y la inestabilidad política, etcétera, que tuvo que transcurrir aproximadamente medio siglo, efectivamente hasta el septenio,
es decir, el primer gobierno de Guzmán Blanco, para que los ferrocarriles encontraran condiciones en el país, y no solamente condiciones en el país, sino también un personaje, un gobernante con interés fundamental, porque para Guzmán Blanco el ferrocarril, la construcción de ferrocarriles era un punto fundamental de su gestión de gobierno. Pero el sueño no se hace realidad sino hasta 1877, cuando tras 5 años de obras se concluye la línea de las minas de Aroa. Esta línea, conocida como el Ferrocarril Bolívar, llegará a transformarse años más tarde en la segunda línea de mayor extensión del país, con 177 kilómetros de recorrido. ¿Qué significó o qué significa un ferrocarril para un país? Bueno, yo tengo esta referencia en mi mente. ¿Qué significó el ferrocarril para el desarrollo de los Estados Unidos de la América del Norte? Cuando el ferrocarril unió las dos costas, la del Pacífico con la del Atlántico. Es obvio que en ese país el ferrocarril constituyó un elemento fundamental del desarrollo de regiones que eran salvajes, donde no había no había nada, pues, y el ferrocarril sirvió como un elemento de penetración. En 1879, cuando Antonio Guzmán Blanco llega al poder por segunda vez, retoma el proyecto más ambicioso iniciado durante su primer periodo de gobierno: la construcción del ferrocarril Caracas-La Guaira. La obra se inicia en 1882 y es ejecutada por la William Anderson Pyle, quien, a través de un financiamiento con un grupo de ingleses, constituye la Caracas Railway Company Limited. Para su construcción trabajaron más de 1.800 peones al día, pues sólo así sería posible terminar la obra para la fecha solicitada por Guzmán Blanco. De lo contrario, rescindiría el contrato sin indemnización alguna. La mano de obra se empleó en un trabajo que podríamos decir que era casi de construcción a nivel industrial, ¿no? Es decir, hasta entonces el trabajo fundamentalmente había sido, bueno, en pequeñas industrias, artesanías, etcétera, sí, pero, es decir, el trabajo urbano, pero fundamentalmente el trabajo era el trabajo agrícola. ¿Qué pasó? Que el ferrocarril ofrecía unas condiciones por contrato a los trabajadores que ninguna otra área de trabajo hasta entonces ofrecía. Y de hecho hubo innumerable cantidad de quejas de los dueños de las plantaciones, ¿verdad?, de las haciendas, porque los peones abandonaban el trabajo, ¿no? Un año más tarde, el 10 de junio de 1883, el ilustre americano, como se haría llamar el propio Guzmán Blanco, consigue su sueño e inaugura durante la celebración del centenario del natalicio de Simón Bolívar el ferrocarril Caracas-La Guaira. Esta línea ferroviaria fue considerada uno de los más notables ejemplos de ingeniería en el mundo entero. Ciertamente la obra generaba las más increíbles descripciones, como las de Leonard Dalton, quien en su libro Venezuela, el país donde siempre es verano, relata: algunas curvas son tan cerradas que el conductor del tren puede contarle secretos al guarda del último vagón. de Lesseps, ingeniero francés quien fuera el constructor del canal de Suez, comentó: el trayecto solo tiene un tramo peligroso, el que está entre Caracas y La Guaira.